En un par de meses en el que hemos transitado una pandemia, que como he dicho en otras oportunidades, no será la última de nuestro siglo, pues la convivencia ha cambiado. Esa convivencia ha tenido un impacto en lo social, en lo humano. La economía está en pausa. Al estar la economía en pausa, eso ha traído muchísimos cambios, sobre todo en el medio ambiente. Para eso he invitado a conversar virtualmente, con este distanciamiento social que todos estamos viviendo, a un arquitecto conocido por todos nosotros, que ya nos ha acompañado en otras oportunidades, que es Héctor Pedrosa, por su especialidad, por su trayectoria. Héctor, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que Europa está afectada igual que el resto del mundo, Francia, y te quiero preguntar como arquitecto, ¿cómo una economía en pausa está afectando o está cambiando para bien el medio ambiente? Entiendo que los científicos ya han hecho un análisis de este par de meses y dicen que ha bajado el efecto de los gases de invernadero un 50%, tanto en Francia como en China, y que esto ha traído o traerá mayores beneficios a la humanidad, en general al medio ambiente, a los animales, que el comportamiento ha cambiado de la flora y de la fauna. ¿Qué nos puedes decir tú? Hola María Eugenia, antes que nada un gran saludo a la audición de Conversando con Mosquera. Mira, la pandemia por el coronavirus que estamos viviendo está teniendo consecuencias muy importantes a nivel sanitario, social y de comportamiento de los habitantes de las ciudades, donde el temor o el peligro del contagio se ha convertido en una obsesión cotidiana. El confinamiento que han adoptado gran parte de los países, una gran mayoría de los países en este sentido, por supuesto que ha tenido consecuencias conocidas en el ámbito de lo económico y ha dado resultados esperados en materia de desaceleración de la expansión del virus. Pero también ha tenido otros efectos colaterales que me parece interesante que evoquemos aquí como tema de reflexión, porque han producido modificaciones en el comportamiento del medio ambiente, que puede ser pistas para eventualmente modificaciones o transiciones en nuestro comportamiento social a la salida de la crisis. El cierre de las industrias, la restricción en el transporte aéreo, marítimo, terrestre, todo al mismo tiempo, la restricción económica, el confinamiento de la población, han provocado cambios importantes dentro del medio ambiente, dentro del clima a nivel mundial. Por citar algunos, se han registrado reducciones en las vibraciones de la corteza terrestre medidas por los sismólogos belgas, lo cual les permite con mayor facilidad prever los movimientos telúricos. Se han registrado disminuciones importantes en el nivel sonoro de las ciudades, especialmente ciudades asiáticas, donde se han registrado hasta 80% de reducción promedio del nivel de ruido en algunas ciudades. ¿Qué otros efectos en el medio ambiente son cuantificables ya? A nivel de la fauna salvaje, especies que se pensaban desaparecidas están siendo vistas de nuevo y otras que no habían sido vistas en ciertos sitios hace décadas han aparecido. Algunas imágenes han circulado, seguramente ustedes las han visto en las redes sociales, algunas muy caricaturales como el puma en Santiago de Chile o el jabalí en las calles de Barcelona, pero otras menos caricaturales como la ballena en las Calancas de Marsella o bien el delfín en el puerto de Sardeña y otras, además son menos caricaturales. Pero sobre todo se ha registrado una reducción sorprendente en el nivel de contaminación y de emisiones de gas de efecto invernadero en la atmósfera. Menos emisiones de CO2 y cielos azules, impactos derivados del fenómeno económico e incluso, lamentablemente, del dolor humano. Por ejemplo, el dióxido de azote, que es un gas muy frecuentemente encontrado en las zonas urbanas, se ha encontrado una disminución de su concentración de aproximadamente 50% en las grandes ciudades.
Hay que saber que este dióxido de azote es responsable de una gran cantidad de enfermedades pulmonares como irritaciones, inflamaciones, además de transformarse en ozono por reacciones químicas en la atmósfera, lo cual lo hace colaborar al recalentamiento de la atmósfera. Es un gas de efecto invernadero. Pero estas disminuciones de la contaminación atmosférica son tan significativas que paradójicamente se ha estimado que la pandemia por el confinamiento puede estar salvando más vidas que los decesos que ha provocado el virus. Son estudios estadísticos, son proyecciones de los científicos, y estas afirmaciones podrían parecer categóricas, pero para entenderlas hay que recordar que la contaminación atmosférica es responsable de la muerte prematura de aproximadamente 7 millones de personas al año a nivel mundial, según datos de la Organización Mundial de la Salud, de los cuales 1.100.000 en China, otros 100.000 en Estados Unidos, según los científicos locales. Los niveles de carbono también en la atmósfera se han medido en reducciones. Se dice que esta reducción, que será equivalente o mayor a la de la recesión mundial de 2008, se extenderá hasta final de 2020, ver 2021 o 2022. Beneficios de la pausa humana, sin duda. Esta pausa en la actividad humana actual y los efectos benéficos que ha podido producir sobre el medio ambiente, quizá pueda permitirnos medir y poner aún más en evidencia la importancia de nuestro impacto o el impacto de nuestra actividad sobre el clima y sobre el clima de nuestro planeta. Quizás sea el momento de trabajar las medidas de salida de crisis y de pensar las posibles transiciones de modos de producción de bienes, servicios y energía con un menor impacto para el clima. Es cierto, si bien el medio ambiente ha cambiado para bien y la ciudad no necesariamente va a cambiar, aunque cambie nuestra manera de relacionarnos por un buen tiempo, tal vez por un par de años, esta pausa económica va a tener un efecto de inmediato en el mundo inmobiliario, porque la prioridad no va a ser la construcción, los grandes desarrollos o el tema económico. Seguramente la prioridad de todos los gobiernos como política central va a ser el tema social, la inversión en lo social o en desarrollo social, el atender las prioridades de los miles y millones de personas desempleadas en el mundo. Entonces, bueno, esto va a tener un impacto también en el día a día de todos nosotros en el mundo entero. ¿Cómo lo ves tú? El temor a las epidemias es el origen de lo que se llamó el urbanismo higiénico del siglo XIX, donde en Europa, para evitar las pestilencias urbanas, se construyen las ciudades jardín, se sistematiza la construcción de parques, avenidas arboladas y cinturones verdes alrededor de las ciudades para servir de cordón sanitario. En el siglo pasado, la Carta de Atenas recomienda la construcción de lo que se llamó las ciudades radiosas. Eran ciudades inundadas de luz y de sol para evitar la insalubridad y la promiscuidad de la ciudad industrial, y donde se preconiza la separación y la zonificación de los usos, y aparecen así las zonas reservadas para la habitación, el empleo, el comercio, la industria y por supuesto las importantes infraestructuras de circulación, de transporte necesarias para asumir las necesidades de desplazamiento. Es así como se genera lo que conocemos hoy como la ciudad extensa o la ciudad atomizada, en gran parte dependiente del automóvil, por no decir 100% dependiente del automóvil. Paradójicamente, la ciudad confinada que nos ha sido impuesta hoy, en la que estamos viviendo, en su funcionamiento se acerca cruelmente al modelo de ciudad preconizada por los urbanistas de hoy, que es lo que se ha dado por llamar la ciudad de las distancias cortas,
la ciudad compacta, la ciudad virtuosa, es una ciudad respetuosa del medio ambiente, donde se registra menor tráfico motorizado, menos ruido. Quizás este confinamiento penoso que estamos viviendo pueda tener la ventaja de mostrar a los habitantes las virtudes de una ciudad menos trepidante, menos agresiva y mejor armonía con el medio ambiente. Hemos escuchado conceptos muy valiosos que aportan una visión global y humana al conocimiento de la relación hombre, medio ambiente, ciudad. Gracias, Héctor. Un abrazo a la distancia y muchas gracias por compartir tu conocimiento, tu experiencia, lo que estamos viviendo todos, pero tu visión sobre todo desde tu área de experticia. Gracias, amigos. Hasta la próxima semana.